Venid, oíd todos los que teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho mi alma. El nuevo nacimiento. Podemos vivir con Cristo. Juan capítulo 3, versículo 3 dice: de cierto os digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Cuán impresionado quedó Nicodemo al escuchar esta palabra. Aunque no comprendió el verdadero sentido del mensaje, sabía muy bien que para el hombre era imposible regresar al vientre de su madre y nacer nuevamente. Con gran perplejidad formuló la pregunta: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? El que no naciere del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios, respondió Cristo. Allí entonces comprendió que el agua representaba el bautismo, aquellos que tomamos por fe. Es una representación de que morimos con Cristo y resucitamos para andar en nueva vida, y que el Espíritu significa una renovación del mismo. Es decir, que primero debemos reconocer que necesitamos un cambio de corazón, una mente nueva, comprender lo aborrecible del pecado, entender cuánto amó Dios al mundo, conocer el verdadero carácter de Dios y su Hijo, y apreciar el gran sacrificio que el Padre y su Hijo hizo por cada individuo. Cuando llegamos a comprender todo esto, nuestro corazón queda subyugado por su gran amor y su forma de pensar cambia. Ya aborrece el pecado porque reconoce que es la causa de tanto sufrimiento. Se despierta el amor hacia la ley de Dios porque es un reflejo de su carácter y por ende ama obedecerla. Desea estudiar más profundamente su palabra porque allí encuentra la vida eterna, y así lo anhelan porque ésta consiste en conocer al Padre y al Hijo. No se conforman con tomar una sola vez de aquella fuente inagotable, sino que a medida que van tomando desean más y más de ese manantial de vida. En su corazón se despierta una viva gratitud hacia aquellos que hicieron provisión para su salvación, y no teniendo más cosa para darles, se entregan a sí mismo a Dios para que los utilice en su servicio, y anhelan que otras almas gocen de los privilegios que Él mismo está experimentando, de manera que ya no vive para sí, sino para Dios. De esta manera se efectúa un cambio de mentalidad. Lo que antes amábamos, ahora lo aborrecemos, y lo que antes aborrecíamos, ahora lo amamos. Esto debe anticipar a la renovación del alma, y así lo entendía el rey David cuando dijo: pon en mí un corazón limpio y un espíritu nuevo y fiel. David pidió primero que limpiara su corazón, que le diera una mente nueva, que le mostrara su condición, que lo convenciera que necesitaba un cambio, y luego pusiera el deseo de hacerlo. Todos necesitamos esta experiencia para ver el reino de Dios, un reavivamiento y una reforma en nuestras vidas. Con cuánta frecuencia pasa que recibimos la salvación con gozo y a lo largo de la carrera nos desanimamos. Dios quiere que de la manera que recibimos a Cristo permanezcamos en Él. Nosotros somos tambaleantes, pero Dios no cambia. No confiemos en nuestros débiles esfuerzos, confiemos en el poderoso amor de Dios. Volvamos confiada y humildemente a nuestro primer amor y permitamos que Cristo realice un cambio en nuestras vidas. Es a medida que nos relacionamos más con Dios por medio de un estudio diligente en su palabra y la comunión por medio de la oración, como contemplamos el carácter precioso y deseable de Dios. Esto va efectuando un cambio de pensamiento y percibimos nuestra triste condición y la necesidad y el deseo de una transformación. Entonces allí el terreno estará listo para que la semilla de la verdad haga su efecto en nuestras vidas. Es entonces cuando Dios hace por el hombre lo que éste no puede hacer por sí mismo, que es dar una vida nueva. Es entonces cuando el corazón refleja lo que hay en él a través de las acciones. Como Cristo ya limpió nuestra mente de toda cosa mala y la ha llenado de pensamientos puros por medio del estudio de su palabra, en el hombre nace el deseo y la necesidad de hacer y decir lo que ahora hay en su corazón. Pero surge una lucha muy grande y es la misma de la cual hablaba el apóstol Pablo cuando decía: lo que quiero hacer no lo hago, y lo que no quiero eso hago, porque en mí está el querer, pero no alcanzo a efectuar lo bueno. Estoy convencida que todos hemos pasado por esta lucha y quizás algunos estén en este proceso, pero hermano y hermana, no te sientas culpable por ello. No pienses que Dios ya no te ama porque le fallas constantemente. No te desanimes ni pierdas tu fe y confianza en Dios. Él sabe y entiende que nosotros no podemos solos. Fue por eso que envió a Cristo. Su obra de salvación no terminó allí en la cruz del Calvario. Su obra continúa hasta el mismísimo fin del tiempo. Es el que aboga delante del Padre como Hijo de hombre. Pero también es aquel que nos ayuda a acercarnos al Padre Celestial como Hijo de Dios. Por eso Pablo exclamó:
miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo. Nicodemo también veía imposible este nuevo nacimiento, aún después que entendió que no era de la carne sino del Espíritu, y preguntó: ¿Cómo puede hacerse esto? A lo que Cristo respondió: Y como Moisés levantó la serpiente del desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Necesitamos mirar a Cristo, su vida, su carácter, su justicia y su grande amor, y es contemplándole a Él como somos transformados. De esta manera surge el nuevo nacimiento, una nueva vida escondida en Cristo. Cuando Él vino a la tierra, reconocía que era Dios quien hacía las obras en Él. De la misma manera, cuando Cristo mora en nosotros a través de su Espíritu, es Él quien hace las obras en nosotros. Todo lo que se nos pide es: primero, creer en el Hijo de Dios como Salvador personal. Segundo, permanecer en Él a través de un diligente estudio de la palabra. Tercero, depender completamente de Dios buscándole en oración. Cuarto, entregarle nuestra voluntad a Dios para que Él obre el querer como el hacer según su buena voluntad. Quinto, escuchar la voz de Dios que habla el corazón por medio de su Espíritu. Y sexto, confiar que aquel que comenzó su buena obra en ti y en mí la perfeccionará hasta que Cristo vuelva. Entonces el alma estará lista para dar fruto a Dios. Los frutos del Espíritu reemplazarán los frutos de la carne, que son los que el hombre posee antes de que su corazón se convierta a Dios. En el próximo video vamos a meditar en el primer fruto del Espíritu, el amor. Que nuestro Padre Celestial y su amado Hijo te bendigan grandemente, y recuerda que Cristo vuelve pronto. Prepárate. Aunque afligida yo y necesitada, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes.